¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos grabando el último episodio de este gran recorrido a través del Evangelio de Marcos y estoy aquí con nuestro hermano Padilla. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Esperando que también los que nos escuchan estén también bien, ¿verdad? Claro que sí. Con ánimo, Y en, aunque no se vea, con mucho ánimo. exactamente. Y en esta ocasión pues vamos a grabar el último episodio y me gustaría comenzar preguntándole qué le pareció este recorrido a través del Evangelio de Marcos. No, Marcos es puntual, sí, al punto. Jesús es Dios y vámonos sobre de eso, ¿verdad? Estamos Exacto. llegando al final donde dice que el sexto día las mujeres se preparan para descansar el sábado y luego el primer día de la semana para continuar con el trabajo, ¿sí? O sea, Sí, es un evangelio bastante padre. A mí me gustó mucho la parte cómo abordó las controversias, cómo Jesús parecía ya estar entrampado, pero al final pues Jesús es Jesús, o sea, Jesús era un gran maestro, un gran pensador y les metía una pregunta y que les incomodaba. Entonces para mí fue un evangelio muy enriquecedor, me llevó a conectarme más con Dios y creo que ese es el principal objetivo de la Biblia, de los evangelios, de este estudio de los evangelios. Y realmente me gustó bastante este evangelio, aunque pequeño, pero muy bueno. pues de hecho, Marcos ha de haber sido de los testigos más jóvenes que hubo en los seguidores de Jesús. Y él fue el que se encargó de redactar aquello que vio, que vivió. ¿Sí? Aunque no fue apóstol, estuvo ahí presente. Y siendo un joven entusiasta. ¿Sí? Claro que sí. Y en esta ocasión, el autor que nos lleva a través del Evangelio de Marcos nos trae el texto base para esta semana. Y ese se encuentra en Marcos 16:6. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno que fue crucificado. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo han puesto. Y es algo interesante porque aquí el que les habla no es una persona, no es un soldado, no es una persona que vio a Jesús, sino es el ángel mismo que dice, miren, el que lo pusieron aquí muerto, ya no está, era resucitado. Entonces, con este potente texto nos inicia el repaso de esta lección. Así es. La tumba está vacía. ¿Sí? Ahora, acá hay algo interesante. El Evangelio de Marcos para mí nos habla lo que se menciona el Evangelio, y creo que el Evangelio no está completo si no hablamos de la resurrección de Cristo, porque abordamos la ocasión pasada sobre la muerte de Cristo, cómo es que sufrió, cómo es que pasó penurias, cómo es que fue humillado, golpeado, burlado, pero no estaría completo si no habláramos de la resurrección. Y aquí el Evangelio de Marcos en el último capítulo se presentan cuatro cosas que se repiten a lo largo de esto. La parte de Cristo murió, fue sepultado, resucitó y fue visto. Pero en esto, en la resurrección, hay un gran regocijo, hermano. ¿Qué opinas sobre eso? Pues, bueno, Jesús se los anticipó, sí, en varias ocasiones. Ok. Dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Sí? Se los dijo en varias reiteradas ocasiones. Y los discípulos como que no pusieron atención. No la cachaban. No, ellos pensaban en el hoy y lo que hoy voy a lograr, pero no estaban pensando en lo que él había venido a hacer. Y cuando muere, oye, qué descalabro, ¿eh? Qué frustración. O sea, era una derrota para todos ellos. Pero luego Jesús resucita y se torna todo lo que era adverso, todo lo negativo, se vuelve ahora en una bienaventuranza. Jesús ha resucitado. ¿Sí? Ok, y hay algo acá interesante porque encontramos que hoy en día las personas no creen en la resurrección de Jesús. Bueno, muchas, no todas. Algunas de ellas no creen. Y le pregunto yo en esto, mi opinión es esta. Creo que es algo incongruente no creer en la resurrección de Jesús porque uno, ¿cómo es que los apóstoles y los cristianos que nacieron después de los apóstoles, después de que los evangelizaron, cómo es que van a predicar de algo que no es real? Y hace tiempo veía ahí un video un poco cómico en la parte de cómo estructuraban esta incongruencia. Estaban los apóstoles reunidos y decían, no, vamos a predicar el evangelio y vamos a morir y vamos a hacer esto y lo otro. Y entonces un apóstol, el que ahí representaba, decía, pero ¿cuál es nuestra razón de ser si no resucitó Jesús? O sea, ¿cómo es que vamos a morir si Jesús no resucitó? Y aquí yo encuentro distintas incongruencias de que cómo es posible que los cristianos creamos en una muerte de Jesús,
pero no creamos en una resurrección donde realmente es parte esencial del Evangelio. Cristo muere, paga nuestros pecados, pero después resucita para Él cumplir un propósito, el propósito de interceder por nosotros. ¿Qué opina respecto a esas personas, hermano? Mira, yo encuentro dos razones. La primera, que no leen la Biblia, Ok. con el debido respeto. Si lo leen como si fuera un libro de biología, pues, o de aritmética, no funciona así. Lo espiritual se entiende espiritualmente. Entonces, si estas personas no leen la Biblia, tomándose el tiempo y así como en la duda, Señor, si existes, pues ilumíname, ¿verdad? No, sencillamente no leen la Biblia, así que si no leen la Biblia, pues entonces no tienen conocimiento de Dios. Segunda, que a lo mejor nosotros los cristianos no hemos dado un buen testimonio, Ok. porque creemos en la resurrección, pero ¿cómo vivimos? Como si nunca fuéramos a dar cuentas a Dios. Y a Dios no se puede burlar. ¿Sí? Entonces, Gandhi lo dijo una vez, dijo, no, el cristianismo es formidable. Desgraciadamente los cristianos no, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar viviendo hoy como si fuéramos a vivir ya en el cielo. O sea, nuestras costumbres, nuestro carácter, nuestro ánimo tiene que estar enfocado en una vida ya eterna. Pero si estamos enfocados hoy en ganar, en tener riquezas, en vivir los placeres, pues somos una piedra de tropiezo. Y le traigo otra un poco más reciente que escuché. Esa de Gandhi está muy buena, pero hace poco escuché a una persona que dijo, su religión, sus doctrinas están perfectas. Yo lo seguiría, nada más que algunos cristianos no me convencen y por eso no me convierto al cristianismo. Pues sí, es que te digo, o sea, y no es que seamos perfectos, porque no lo somos. Claro, claro. Pero ¿por qué estamos en la iglesia? Porque hemos creído en la resurrección, porque hemos leído la Biblia y porque nosotros vamos siguiendo a Cristo, no al hermano que está enseguida. Si yo me pongo, si tú pones tus ojos en mí, te voy a chasquear. ¿Sí? Si yo pongo mis ojos en ti, me vas a defraudar, porque mis expectativas son muy altas y esas nada más las puede cumplir Dios. ¿Sí? Ahora, acá hago una parte de recapitulación, la que nos hablaba, la parte del Evangelio de Marcos, y es algo que como cristianos debiésemos de practicar como iglesia, es el punto de que Jesús llamaba a personas que estaban, en pocas palabras, mal, algunas echadas a perder. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús es el gran médico. Jesús las trae, las comienza a ver ahí, las trata, les diagnostica cuál es su mal y les comienza a dar un tratamiento y seguimiento para que el estar con Cristo funcione como un cambio. Y creo que las iglesias debiésemos de trabajar como en esa parte. Hay una persona mal, la traemos para tratar de mejorar todos, enseñarle cuál es el camino y a través de Cristo podamos ir mejorando cada día. El detalle es que a veces somos como la selección de fútbol. Seleccionamos a los que ya están completos y a los que no los apartamos. Y Jesús no era así. Bueno, mencionas la selección, a veces traemos a los hijos del compadre. No creo que no es así, ¿verdad? Pero fíjate, o sea, como cristianos, si perdemos de vista a Jesús, estamos acabados. Y ahorita pasa en muchas iglesias, van siguiendo al dirigente, al pastor o al que esté ahí dirigiéndolo, van siguiendo a él. Y cuando se resaltan sus errores, lo justifican. Es que es un hombre. Pues sí, o sea, de antemano lo sabemos. Pero siguiendo a Cristo, cuando tú ves que alguien está equivocado, pues no lo vas a seguir. Pero hay gente que sigue ciegamente a sus líderes. Eso está equivocado. O sea, nosotros como cristianos vamos siguiendo a Cristo. Y cuando alguien comete un error, hay que hablar con él y decirle, hermano, arrepiéntese. ¿Sí? Porque tanto usted como yo, vamos a tener que dar cuentas ante Cristo. Porque Jesús no está muerto, está vivo. ¿Sí? Exactamente. Sí. Pero dime, hay muchas iglesias que tienen líderes, oye, algunos están en la cárcel y todavía siguen creyendo en ellos. Espérame, no es creer en ellos, es creer en Cristo. ¿Sí? Y no tapar el error, no justificar el error. Es que es hombre, pues sí, que de antemano sabíamos que era hombre y que se iba a equivocar, ¿verdad? O se podía equivocar. Por eso nuestra vista tiene que estar puesta en aquel que salió de la tumba, que es Cristo. ¿Sí? Ahora, con base a esto, algo que usted decía, la parte de seguir a Cristo, encontramos acá un grupo de personas que culturalmente en ese tiempo no era muy importante, culturalmente hablando, Sí. porque a los ojos de Dios todos somos importantes. Era el grupo de mujeres. ¿Cómo es que las mujeres a través del ministerio de Jesús llevaron una relación estrecha con Jesús? Y aquí en la resurrección, porque en el tiempo del siglo I, las mujeres culturalmente no valían mucho, culturalmente hablando. Sin embargo, el Evangelio de Marcos presenta en el capítulo 16
a mujeres que se les da el testimonio de decir, vayan y díganles que ha resucitado. ¿Qué opina respecto al ministerio de las mujeres y cómo influye en Marcos 16? Bueno, es que las mujeres, Dios vino a darles un lugar correcto. Exactamente. ¿Sí? Y Dios siempre les ha dado ese lugar. El problema somos los hombres, que no queremos verlo. En los evangelios vemos ahí, sobre todo en San Marcos, cómo ellas están listas para servir. Aún cuando Jesús muere, ellas están listas a servir, a seguir trabajando para Él. Fíjate, aún muerto, lo van a ungir y compran especias y compran todo, lo preparan, porque lo amaban. La diferencia lo viene a hacer el amor. En las guerras mundiales, los hombres no iban a salir adelante si no era con el apoyo de las mujeres. Las mujeres tomaron el lugar de los hombres en la fabricación de armas o útiles, pero las mujeres tomaron una parte bien importante en el desempeño de las guerras, porque las mujeres, oye, son algo muy especial para Dios y son algo muy especial para nosotros. El problema es no valorarlas. Su capacidad, yo creo que a veces nos supera en cuanto al sufrimiento, al dolor, al empeño, ¿sí? Porque ellas aplican el amor como una herramienta, ¿verdad?, para hacer lo que hacen. Los hombres somos más objetivos, ¿verdad? O sea, a lo mejor el dinero, la fuerza, pero ellas utilizan el amor. Y lo vemos en San Marcos. Oye, todos se escondieron. ¿Por qué ellas no se escondieron? Porque fueron a comprar especias, porque en su valor, en su amor, les infundió ese ánimo para ir y prepararse en el día sexto, ¿verdad?, para ungir a Cristo en el día primero, ¿sí? Pero no lo iban a dejar así, aún estando muerto. Y los discípulos, todos escondidos. Por su vida, corrían por su vida. Sí. Ahora, eso es algo que igual en el relato de Marcos 16 se presenta, y esa es otra prueba irrefutable, porque vemos que ellas van caminando y dicen, pues sí, vamos a ungir al Señor, pero ¿y quién nos va a abrir la puerta? ¿Quién nos va a abrir la parte de la tumba? Y esa piedra que es quitada es una prueba irrefutable para mí de que Jesús resucitó, porque pues es una piedra muy pesada. Sin embargo, ahí las mujeres, como usted dice, cumplen un papel muy importante. Y no solo en el Evangelio de Marcos, lo vemos a través de los 4 evangelios, a través de toda la Biblia, cómo es que las mujeres van cumpliendo un factor predominante y primordial en la parte del ministerio de Jesús, en la parte de compartir las buenas nuevas. Y acá hay algo interesante porque vemos que a lo largo del Evangelio de Marcos, hasta cierto punto, Jesús le decía, por ejemplo, cuando sanaba a una persona, dice, vete, pero no digas quién te sanó. O haz esto, pero no me anuncies tanto. Sin embargo, aquí ahora, después de que Jesús muere, el ángel le dice, vayan y digan a otros. Sin embargo, ahí como que comienzan a no contarlo a otros, y ahí se esconde un poquito la parte de la finalidad. Sin embargo, sí me gustaría recalcar esto, que las mujeres cumplieron un factor muy predominante, cumplieron un factor muy importante, llevaron y fueron las primeras que vieron y recibieron las buenas noticias, fueron las primeras que fueron a decir qué íbamos a hacer con Jesús. Sin embargo, los apóstoles estaban escondidos, estaban guardados. Ahora, no quiere decir que no vamos a generalizar, ¿ah? Porque hubo hombres que trabajaron en un acuerdo con las mujeres y fueron el fundamento de la iglesia primitiva, ¿no? Porque es cierto, la mujer no la vamos a poner tampoco por encima del hombre, ¿verdad? Estamos a la par, ¿sí? Pero ahí dice el temor del prejuicio. ¿Quién les iba a creer si eran mujeres? Fíjate cómo estaba. Ahora, la piedra que quitaron tenía el sello de Roma, ¿sí? Era humanamente imposible que los discípulos o gente de su tiempo pudieran mover esa piedra por el sello de Roma, ¿sí? Y por los soldados que estaban ahí. Claro, había una compañía ahí de soldados, imagínate, no creas que eran cualquier guardia ahí de pueblo, no, era de la guardia de élite de Roma, o sea, iba a ser imposible que moviesen esa piedra, pero sin embargo, ante el ángel de Dios, no, hombre, esa piedra no era más que una canica. La rodó el Señor fácilmente, ¿no? Ahora, después de esto vemos que Jesús resucita y se le aparece a distintos tipos de personas. Por ejemplo, a María se le aparece a otros discípulos que estaban ahí reunidos. Incluso Pablo registra que se aparece a muchas personas ahí que estaban reunidas. Otro evangelio registra que 2 hombres iban camino de Maús y se les aparece. Pero aquí hay algo que pareciera que todavía no logran entender. Porque, a ver, como usted decía hace rato,
Jesús les dice durante su ministerio, voy a morir, sin embargo voy a resucitar al tercer día. Les presenta la parte de este templo, hablando de su cuerpo, será destruido y en 3 días lo reconstruiré, o sea, hablando de que en 3 días iba a resucitar. Sin embargo, aquí los apóstoles pareciera que no la cachaban, que no la agarraban. Entonces, ¿cómo es que esto cumple algo bastante importante? Porque después, ahora sí dice Jesús, bueno, ya, me cansé. Y se les aparece a los 11 ahí para que digan, ahora sí este es. Sí, yo lo entiendo porque fíjate, antes de conocer el Evangelio o de empezar a leer la Biblia, pues yo estaba como ellos, pensando que en este mundo es conseguir riqueza, conseguir placeres y Era ya. todo en este mundo. Todo el propósito nada más es vivir hoy y olvídate de mañana. Pero cuando, te voy a decir, cuando leí Marcos, yo vi a Jesús resucitado. A través de la lectura. Sí, no, tampoco estoy alucinando, ¿verdad? No vayan a pensar que Una visión ahí. me tuve aquí, nada. O sea, leyendo la Biblia y metiéndome en ella así y tratando de captar esos momentos, bendito Dios, ¿sí? Entonces, Dios le viene a dar propósito a mi vida y mi vida, aunque no lo creas, fue transformada, ¿sí? Y digo, aunque no lo creas, porque tendrías que conocerme más, ¿verdad? Pero mi vida fue transformada y como lo fue tu vida y como fue la vida de cualquiera que a través del Evangelio pueda vislumbrar así un destello de la gloria de Dios, su vida va a ser transformada, ¿sí? Los apóstoles les faltaba ver, ¿verdad? Y ahora ellos podían verlo físicamente. Tú y yo lo vemos de manera espiritual, ¿verdad? Pero ellos que podían verlo físicamente se lo estaban privando, ¿sí? Por el temor, por el miedo, ¿sí? Tenían que confiar en Dios. Es más, vemos a un apóstol que decía, si no tocare las marcas, no voy a creer. No, Incredulidad. sí, no, Tomás es muy parecido, es mi tocayo, ¿no? Muy parecido a todos nosotros, hasta de no ver. A veces no es necesario ver. Exactamente. Es nada más de vivirlo, ¿sí? Cómo amanece el día y decimos, bendito Dios, gracias que estoy. Ahora, esto que usted dice es algo importante porque el meollo del asunto del Evangelio es ir a Cristo y Cristo hará todo. Y cómo es que solamente ir a Cristo puede transformar la parte del Evangelio. Y me regreso un poco antes porque abordando la parte del viernes de la muerte de Jesús, después de que Jesús muere, le es anunciado a Pilato y Pilato se sorprende. Y viene un hombre y entra como Juan por su casa y dice, quiero el cuerpo de Jesús. Y este hombre me llama la atención porque aquí el Evangelio presente dice que él creía en el Evangelio, él creía en la parte de Jesús. Y esto es algo que nos lleva a reflexionar en lo siguiente. Cuando Jesús nos transforma, somos personas nuevas y no impide qué persona esté enfrente de nosotros. Vamos a tratar de hacer lo más posible para poder cumplir la misión de Cristo. Y lo vemos en este hombre ahí. Sí, José de Arimatea, tú no lo encuentras en otro pasaje antes, ni en los milagros, ni viendo a Saqueo, nada. José de Arimatea aparece al final, ¿sí? Como un héroe del Evangelio, ¿sí? Pero es una persona culta. Es una persona que yo creo que todo el tiempo estuvo analizando las profecías y se debe haber topado con la profecía de las 70 semanas que viene en Daniel. Ya debe estar analizándola y ya debe haber dicho, pero esperando, el Espíritu Santo preparándolo para el momento crucial, ¿sí? Cuando a la mitad de la semana, de la última semana, muere Jesucristo. Yo creo que José de Arimatea es como muchas personas que leen la Biblia y a veces no la entienden, pero ya va a llegar el momento en que Dios habrá de darles esa luz para que entonces en ellos explote la fe en el Evangelio. Y le pasó a José de Arimatea. Ahora, tristemente, los sacerdotes, en lugar de compartir con él esa emoción, oye, les pagan a los soldados para que mientan. ¿Hasta dónde podemos llegar en la ambición por los bienes materiales? Porque está hablando de sacerdotes y de judíos, no está hablando de gente atea, no, está hablando de gente que profesa ser cristiano, pero todo su ánimo, todo su propósito está cimentado en este mundo y en esta vida, que no va a quedar nada. Sí, y menciona a José de Arimatea en ese contraste, porque vemos que él no tuvo que ver a Jesús resucitado para creer. Así. Sin embargo, los apóstoles, María, o sea,
ven a Jesús y como que no le creen. Ven a Jesús en la playa y no lo reconocen. Dicen, ¿quién es? ¿Quién será? Y todavía Jesús le dice, a ver, vengan y les invita a un postre ahí, les invita a una comida, hace el fuego, come con ellos y ellos como que estaban así de, ¿será este el Jesús que conocemos? La incredulidad. Y vemos que Jesús trata de convencerlos hasta que como que se harta un poco y dice, a ver, ya les voy a explicar la parte de... Y vemos esta parte porque a veces nos pasa a nosotros. A veces Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida que no captamos quién es Dios todavía. Todavía no entendemos la parte del Evangelio. Sin embargo, hay otras personas como José de Arimatea que pocos milagros con una convicción completa van a creer más en Dios que nosotros. Sí. No va solo José ni Mateo, ¿verdad? Le acompaña Sí, claro. Nicodemo, ¿verdad? No lo mencioné ahí, pero también va Nicodemo. Ahora, eh, algunos que se resisten de manera necia y a lo mejor hasta, no sé, llegando a la locura, dice, ¿no sería un hermano mellizo, el hermano desconocido que andaba de mojado? No, Señor, no fue así, porque Jesús cuando se aparece a los discípulos, hasta el mismo incrédulo le dice, a ver, mete tu dedo aquí en mi ¿En el costado. costado? Están las cicatrices, ¿sí? Hechas por amor a nosotros, que van a ser permanentes, van a estar por la eternidad de Cristo. Entonces, no tenía ningún hermano mellizo, es Jesús mismo el que resucitó. Sí. Y aquí está el texto que quería leerles. Marcos 16:14. Finalmente se desapareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y noten esto, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así es. A María y a otras personas, o sea, como que decían, ¿cómo el Salvador? O sea, cálmate ya, estás delirando, estás todavía traumada de la muerte del maestro. Pero aquí Jesús le dice, a ver, ¿cómo es que ustedes no creen? Yo les dije a ellos vinieron a contarles y ustedes no creen. Y vemos a Tomás ahí que dice, no, hasta que no tocare sus heridas. Y la parte de la incredulidad, hermano, la incredulidad. Sí. Y de eso se aprovecha el diablo. Exactamente. Hay mucha gente que tiene el deseo de ver una señal, de ver al que ya se murió, que venga y me diga. El diablo se aprovecha de todo eso. Hay gente que por eso cree en fantasmas y aparecidos, porque el diablo se aprovecha. Sí, él te puede hacer ver una imagen de un ser muy querido que haya fallecido y tú, la gente lo cree. No, lee la Biblia. Si tú quieres encontrar a Dios y tener una experiencia de tercer nivel, ¿verdad? Lee la Biblia. El Señor Dios te va a dar a conocer, a entender. ¿De qué manera? Yo no sé. Pero lo va a hacer como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho contigo. Claro que y sí. vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. ¿Sí? Allí en ese último episodio, ya es la última parte que registra Marcos, viene una tarea que les deja a los discípulos. Sin embargo, es una tarea que nos deja a todos nosotros. Ir por el mundo y compartir el Evangelio. Y en esta parte encontramos que es una espada de doble filo. Porque aquí dice, vayan a compartir las buenas nuevas. Sin embargo, también se destaca la parte de aquel que no crea por naturaleza del corazón o por X cosa, será condenado. O sea, la parte del evangelio es bonito porque hay que predicarlo, es una gran comisión. Sin embargo, si no aceptamos a Cristo, viene la contraparte. Bueno, tú encuentras tú ahí la razón o el sentido del por qué mucha gente no le quiere leer la Biblia. Exactamente. No, si yo voy a leer la Biblia, yo sé de antemano que me voy a encontrar con un Dios que me va a reprochar la vida que estoy llevando. ¿Sí? Por eso ahí dicen en los evangelios, y no en las cartas de Pablo, donde dice, los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Entonces dice, no, pues yo quiero ser borracho toda mi vida, ¿verdad? Pues mejor no leo la Biblia. Ahora, si voy a estar robando y Dios me va a reprochar por eso, pues mejor no leo la Biblia. Ahora, hay quienes leen la Biblia y con descaro siguen haciendo lo que hacen. Es que leer la Biblia es un compromiso. Exacto. Es como el matrimonio, tú te casas para vivir eternamente con una persona y serle fiel y como dice el juramento, hasta que la muerte nos separe. Tú lees la Biblia y es para encontrarte con Cristo. Y es hasta que la muerte nos separe y por la eternidad con Él. Claro. Pero la gente no quiere ese compromiso. O sea, déjame vivir mi vida y antes di que te hago caso. No, señor. No le hacemos ningún favor a Dios en creer en Él. Él nos hace un favor. Él nos hace un favor permitiendo que creamos en Él. ¿Sí? Exacto. Y aquí abordo dos partes. La primera, el compartir el evangelio es algo muy importante porque nos lleva a una salud espiritual correcta. Sí, no es... Y lo hago, esta analogía es como un arroyo.
Si tú a un arroyo le pones una piedra y el agua se almacena y no corre, se apesta, se echa a perder. Es como la vida del cristiano. Si leemos la Biblia, leemos la Biblia, leemos la Biblia, pero no la compartimos, no la vivimos como realmente debe de ser, entonces vamos a ser como un arroyo ahí apestoso que se va a guardar todo. Sí, ahora, nuestro problema del pecado es un cáncer. No quiere decir que yo al haber aceptado a Cristo, tú al haber aceptado a Cristo, ya, se nos quitó. No, Es ese un cáncer cambio. lo tenemos. Sí, ese cáncer lo tenemos. Está, ahora sí que está controlado por la fe en Cristo. Seremos sanos hasta que Cristo no venga. Exacto. Pero el cáncer lo vamos a traer todo el tiempo. Por eso algunas gentes descuidan el medicamento, descuidan el tratamiento y vuelven a recaer. Pero es de volver a tomar otra vez el medicamento y volver otra vez a vivir de manera saludable, aunque tengamos ese cáncer, ¿sí? Pero hay gente que se olvida de eso y creen que ya decreté que soy sano y no, eso no se puede hacer así. Hasta que Cristo no venga, entonces seremos transformados completamente y seremos hechos nuevamente como fue Adán y Eva, en perfección, ¿sí? Ahora, aquí resalto la otra parte de nosotros no estamos predestinados. Nosotros tenemos el libre albedrío y podemos cambiar. Y esto es algo que nos lleva a una vida espiritual, pero también a una vida práctica, porque muchas veces decimos, no, es que pues yo ya no puedo cambiar. Ya nací así, así me voy a quedar. Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos relata que es una posibilidad de cambiar. Sin embargo, ese cambio solamente se logra a través de Cristo. No podemos cambiar si vivimos nuestra vida aparte, si no leemos la Biblia. Ocupamos cambiar a través de la Biblia, a través de Cristo, ir cambiando. Y el Evangelio es lo que nos lleva a recapacitar. Nuestra vida, bien o mal, estamos perdidos. La Biblia no dice eso, están perdidos. Cuando vamos a Cristo, Cristo dice, bueno, yo te acepto tal y como estás. Sin embargo, el estar con Cristo lleva un cambio, ir a un cambio. Porque hay personas que llevan un matrimonio, una doble vida en el matrimonio, van a Cristo, leen la Biblia y comienzan a arreglar sus cosas, sus asuntos, van a la parte de la oración y Dios les ayuda a cambiar esa vida con dificultades que nos presenta Satanás, pero hay un cambio real en Cristo y es lo que el Evangelio de Marcos nos presenta, que discípulos como Pedro, que le corta la oreja a Marco, discípulos como Mateo, discípulos como Lucas, como Juan, personas que eran pescadoras, vulgares, van cambiando hasta el punto de que a Pedro le dice, a ver, tú no eres del que seguía a Cristo, pues si hablas casi igual como el que seguía a Cristo. Y entonces vemos ese cambio. Entonces, aquí, resumiendo esa parte, lo bonito del Evangelio es eso, nos lleva a un cambio, pero no un cambio solos, porque a veces queremos cambiar solamente nosotros, es acompañado de Cristo. Tenemos un gran compromiso como cristianos, ¿sí? O sea, el hecho de llamarnos cristianos nos compromete enormemente con Dios. Yo no entendía la actitud de dos personas que conozco, amigos. Por ejemplo, una de ellas se enferma de diabetes, tomando refrescos y sodas. Entonces, pero digo, si usted sabe que le hace daño, dijo, es que yo ya decreté. No, Me eso dijo está mi incorrecto. pastor que yo ya decreté que soy sana y ya soy sana. No es cierto. O sea, eso es no tener la vista en Cristo. Es no leer la Biblia, es no aceptar el compromiso que tienes tú, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo. No, ya decreté, o sea, yo ya le dije a Dios que lo que Él dice y lo que Él ha hecho Está mal. a mí no me funciona y yo ya decreté cómo quiero vivir la vida. Otro, que yo decía, oye, espérame, si tú eres cristiano, ¿por qué tienes otras mujeres? Dijo, no, es que yo ya fui bautizado y cuando fui bautizado yo ya soy un hombre nuevo. Espérame, o sea, no es así, o sea, a Dios no lo podemos utilizar, ¿sí? El Evangelio según San Marcos nos muestra un Dios de inmediato, un Jesús ahora resucitado, pero es a Él al que tenemos que ir y es Él el que nos tiene que transformar, ¿sí? Yo no puedo decirle a Él que haga lo que yo quiero, no, yo tengo que sujetar mi vida a lo que Él quiere que yo haga y es cuando viene la felicidad, es cuando hay armonía entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Exacto. Pero eso se logra primero leyendo la Biblia, creyendo lo que está en ella y yéndonos de lleno a los pies de Cristo. Porque eso es lo que te lleva la Biblia, a los pies de Cristo. Sí, solamente. Y vamos a ir concluyendo y me gustaría presentar un texto que me acordé. Dios no puede ser engañado. Así Todo es. lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así es. Y como usted decía, o sea, si tienes diabetes
y sigues tomando soda, sigues tomando cosas dulces, sigues comiendo mucho azúcar, pues lo que siembras vas a cegar eso. Te vas a morir y yo también me voy a morir. ¿No? Y tú te vas todos nos vamos a morir si es que antes no viene Cristo. Pero una cosa es vivir en armonía con la voluntad de Dios y otra cosa es vivir como me da mi regalada gana. ¿Sí? Una te lleva a la destrucción, mientras que la otra te lleva a la vida eterna. A la salvación. Nosotros decidimos. ¿Eh? Cada quien decide. ¿Sí? Y aquí la invitación es esta. Como dice el texto, lo que sembraremos, eso mismo segaremos. Realmente este estudio del Evangelio de Marcos ha sido muy enriquecedor, muy bueno para nuestra vida espiritual. Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos lleva a recapitular, nos invita a la parte de ir a Cristo. Y la muerte y resurrección de Cristo nos lleva a pensar en una segunda venida, que es cuando se va a completar la parte del Evangelio. Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos invita a ir a Cristo. Este estudio de Marcos no tiene un sentido si nosotros no vamos a Cristo y si esto no nos invita a ir a Cristo. Estudiemos la Biblia y recapitulemos. Que Dios les bendiga.